Ya. Hechos 13:32, lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Señor Jesús, Señor amado, te damos gracias, Padre Santo, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres nuestro Dios. Nosotros, Señor, hombres, carne solamente, Padre Celestial, polvo de la tierra, pero por misericordia, apartados por tu gracia bendita, nos reunimos en esta tarde, Señor, para estudiar tu palabra, para examinarla, Señor, conforme a tu palabra bendita y a tu poder y a tu gracia. Guíanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Renueva nuestras fuerzas, que tu palabra, Señor, en esta noche nos imparta vida, nos imparta sabiduría, entendimiento, Señor, y gracia sobre gracia. Por misericordia, añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Ayuda a mis hermanas, Señor, que están presentes, que tu palabra sea para ellas, Señor, como el bálsamo, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús, y que las otras hermanas puedan también agruparse, Señor amado, para aprender de tu bendita y poderosa palabra. Te pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bien, las glorias son para el Señor. Después del pecado, ¿verdad?, que hemos visto, ¿cierto?, en 2 clases, creo que ya estamos empapados ya con el tema, sabemos, conocemos la gravedad del pecado, que trajo la muerte, ¿verdad?, trajo la maldición al hombre, y por eso nos hemos movido todas estas generaciones tras generaciones, no vemos nada bueno en la tierra, cada vez estamos hoy día viviendo tiempos muy difíciles, como el Señor nos advierte, ¿verdad?, porque Dios conoce el carácter del hombre. Hoy día miraba en las noticias, hay gente que se cree animal ahora, porque que no se cree hombre. A esa denigración está llegando el ser humano, para que usted sepa. A esa denigración. Su mente es corrompida, ¿verdad?, producto del pecado, ha traído todo esto. Y con ellos, como hemos conversado, la muerte. La muerte física. Amén. Y esa, como dice la Escritura, que por el pecado de un hombre entró la muerte, y esa muerte se ha traspasado a todos los hombres, y eso es inevitable. La muerte les va a venir a todos, o nos va a venir a nosotros también si el Señor no viene. Entonces, detrás, hermanos amados, de este proceso, ¿cierto?, maligno que sufrió el hombre, Cristo también hizo una promesa. Y vamos a ir al libro de Génesis para... La Escritura realmente está llena de promesas. Pero no confundamos la promesa con las promesas. Amén. Son 2 cosas diferentes. La promesa es, hermanos amados, la vida eterna. Mire lo que dice acá en el capítulo 3 del libro de Génesis. Comienza el Señor, ¿cierto?, y le dice a la mujer, perdón, a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. La mujer no tenía hijos, por tanto, en ese momento no tenía simiente, ¿verdad? Estaba la promesa del Señor que le iba a dar un hijo a Abraham, ¿verdad? Y a esta mujer, perdón, eso es más adelante, perdón, la mujer transgrede y atrae al hombre a la transgresión, y Dios le hace esta promesa de salvación, de esperanza. Por eso que Adán, ¿cierto?, le cambia el nombre de varona a Eva, porque al principio le puso: esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y usted sabe que Adán tenía la facultad de colocar nombre a todo lo que es de la tierra. A él se le dio la administración de todas las cosas de la tierra. Por eso que él era nuestro representante. Amén. Y también de Dios en la tierra. Pero Satanás, ¿cierto?, lo hizo caer de una manera muy burda, la cual todos sabemos, producto del engaño.
y trajo todo este mal que hasta el día de hoy persigue al hombre. ¿Mm? Entonces viene la promesa de una simiente. Escuche, no de unas simientes. No es plural, es singular. Simiente. Amén. Ahora, todavía esto después con el paso del tiempo no se cumple, porque luego Dios llama a Abraham, ¿cierto? Y le dice que en él iban a ser benditas todas las naciones, todos los pueblos. Amén. Producto, hermanos amados, de esta promesa que Dios había hecho. ¿Mm? Dice que Dios concedió a Abraham un hijo, ¿verdad? Que es el hijo de la promesa, que fue Isaac. Cuando esta promesa de la paternidad de Abraham no se cumplía por el paso de los tiempos, bueno, la mujer entró en desesperación y le pidió a Abraham, que durmiese con su criada, con la sierva, la cual concibió de Abraham un hijo que se llamó Ismael. Amén. Que fue el primer hijo. Pero este hijo es el hijo de la esclava. Amén. No es de la promesa. Por eso que Pablo, cuando habla con respecto a esto, dice que, el Señor Jesucristo dice que el hijo queda en casa, pero el esclavo no. Y ahí se hace mención el Señor con respecto a este tema. La descendencia de la esclava no van a heredar. Amén. Y ahí es donde el Señor pone un ejemplo, a través de Pablo, de los dos montes. Del monte, ¿cierto?, de Agar y Sara. Nosotros venimos de la descendencia de Abraham con Sara, no de Abraham con Agar. Amén. Se cumple la promesa en cuanto a que el Señor le iba a dar un hijo y de ahí a venir la descendencia del Cristo. Si nosotros leemos Mateo, por eso que Mateo muchas veces usted lo lee al principio y dice, ¿qué es tanta genealogía? Donde menciona nombre, menciona padres, menciona hijos, y lo vamos a leer, porque Mateo capítulo 1, empieza de esta manera, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Bueno, y ahí empieza, vamos a saltarlo un poquito todo esto, donde dice, Salmón engendró a Rab a Boz engendró a Ruth, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y terminamos en el verso 14, dice, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliub. Eliub engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Ahí queda claro, si bien es cierto, viene de la descendencia de Judá el Cristo, pero no es hijo de José. No lo engendró José. Amén. Pero sí es parte de la genealogía de donde tenía que venir el Cristo. Amén. Para que entendamos. Por eso que acá dice Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. No dice que José engendró a Jesús. Amén. Para que quede claro. El Cristo tenía que nacer de mujer. Esa era la promesa. La promesa de salvación. Acuérdese que Abraham, cuando sube al monte con su hijo, el hijo le pregunta que está el fuego, está la leña, y el hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero? ¿Se acuerda usted? De esa parte usted lo ha leído, ¿no? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Lo vamos a leer, porque de esta manera vamos a entender, hermano, el cumplimiento real de la promesa que Dios hizo. Usted sabe que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios promete y cumple, y eso tenemos que tenerlo muy claro. No debemos olvidar. En el capítulo, a ver,
22 del libro de Génesis, volvimos a Génesis otra vez. Aconteció después de que estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, dijo, toma ahora tu hijo, tu único. ¿Ve que Dios no reconoce a Ismael? ¿Se fija o no? Dios no reconoce a Ismael como hijo. Ahora, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Fíjese, hermanos amados, vamos a detenernos un poquito y vamos a meditar aquí. Habían pasado 3 días ya, desde que Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a sus hijos. Fíjese que habían pasado un tiempo en el cual él podía meditar lo que Dios le había pedido. Sin embargo, pasado este tiempo, Abraham seguía con su convicción, seguía con su seguridad. Fíjese que eso es importante poner atención, hermano, a estos detalles de la Escritura. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Fíjese la seguridad. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pregunta el muchacho. El muchacho no tenía 5 años, por si acaso, aproximadamente tenía como 14 años. Por tanto, ya estaba consciente de todas las cosas. Amén. Porque muchos piensan que a lo mejor tomó una guagua y no. Por eso es que el muchacho le pregunta con respecto al cordero. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Fíjese lo que pregunta. Cordero. Amén. Y respondió Abraham, Dios se proveerá. No Dios proveerá. Es muy diferente el término proveerá a proveerse. Amén. ¿Ya? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, no un cordero, un carnero. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Era imposible que Dios hiciera que Abraham sacrificara a ese muchacho, pero sí estaba probando la convicción. Si realmente Abraham le había creído a lo que él había dicho. ¿Qué le había dicho? Que de él iban a ser una gran nación. Amén. De su descendencia.
sea, aquí nosotros tenemos que sopesar, hermanos, las promesas de Dios, la palabra de Dios como es firme en cuanto a lo que Él promete. Por ejemplo, yo escribí acá, perdón, se me perdió, aquí está. En las promesas de la Biblia. ¿Cuál es la promesa principal en la Biblia, hermanos amados? ¿Cuál es la promesa principal que hace Dios? ¿Nadie la sabe? ¿Se proveerá? No, ¿cuál es la promesa principal que Dios hace? La promesa principal. Dios hace muchas promesas, como esta que le dio el hijo a Abraham siendo viejo y la mujer estéril. ¿Cuál es la promesa principal? Primera de Juan 2:27. Y esta es la promesa que nos ha hecho la vida. Esa es la promesa principal. Si estábamos muertos en delito y en pecado, hermano, nuestra alma, nuestra vida iba a la condenación. Por eso es que esa es la promesa principal. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque aunque Dios nos falle o nos falte en la salud, aunque nunca nos va a faltar, aunque Dios nos falte en la economía, aunque Dios nos falte en muchas cosas, esta promesa es la principal en la que nosotros debemos aferrarnos. ¿Por qué? Porque un día vamos a morir. Debemos entender el sentido de la vida. Hoy día la iglesia, hermanos amados, está muy aferrada a lo terrenal, buscando las cosas de la tierra. Pero la promesa principal que Dios nos ha hecho es la vida eterna. Dios tiene muchas promesas. Por ejemplo, provisión y cuidado. El Señor le bendiga, hija. Esto está en el Filipenses capítulo 4, verso 19. Provisión y cuidado. Ahí tiene otra promesa. Presencia y fortaleza. Isaías 41, 10. Futuro y esperanza. Jeremías 29, 11. El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, Dios la hizo y la cumplió. Hechos 2:39, lo vamos a leer. Qué maravilloso que Dios esté morando en nosotros, hermanos amados. Amén. Que Dios, si los hombres se alegraron con la presencia de Dios física, imagínense cuánto gozo deberíamos tener nosotros que Dios está haciendo morada en nosotros. Porque para vosotros, dice, es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros, no solamente Israel es parte de esa promesa, iglesia. No solamente Israel, todos los que creamos somos parte de la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y Dios no se va a negar. Las promesas en las Escrituras son garantía inmutable basadas en la fidelidad y el carácter inmutable de Dios. Todo lo que Dios promete lo va a cumplir. Amén. Él va a cumplir todas sus promesas. Por eso que el Evangelio nos relata la promesa de salvación. Y esta promesa se cumple en Cristo. En Gálatas dice, venido el cumplimiento de la promesa. Venido el cumplimiento de la promesa, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Y qué le dijo al diablo allá? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. En Cristo se cumple esa promesa. Mire, ¿cuántos años pasaron, hermanas amadas? ¿Cuántos años pasaron, aleluya, para que esta promesa se cumpliese? Años, generaciones. Amén. Si usted cuenta, y vamos a volver un poquito al libro de Mateo, porque por eso es importante, dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Cuente,
Desde Abraham a David son 14 generaciones. Desde David a la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia son 14 por 3. ¿Cuánto es? 42 generaciones. ¿42? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? 42 generaciones pasaron. Qué maravilloso, hermana. Y Dios cumplió la promesa. Ahora, ¿por qué nos tomamos este tiempo? Porque a veces nosotros, hermanos amados, somos impacientes. Y eso, ¿sabe? Nos juega una mala pasada. Y somos impacientes porque no conocemos a Dios. Nosotros tendemos a querer manejar a Dios. Pero no es así. Nosotros no podemos. Por ejemplo, la religión actual, en muchos lugares, quieren manejar a Dios. Dios hace esto, y lo toman como un siervo. Señor, hace esto otro, hace esto. No, hermano. La criatura no puede manejar al Creador. Por eso que el hombre que tenía esa enfermedad de lepra, cuando se allegó al Señor, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Ah? Si quiere, puede limpiarme. Y todos los que vinieron al Señor con una necesidad, si usted lo ve en los evangelios, nadie usó vamos a usar la palabra de prepotencia o de soberbia para acercarse al Señor. Nadie. El mismo Zaqueo, que era un hombre recaudador de impuestos, era tan pequeño que sube a un árbol sicomoro para ver a Jesús. Había una necesidad. Y Jesús le dice, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él no se niega a esa oportunidad que Cristo le da. Amén. Entonces tenemos que entender, hermanos amados, que si bien es cierto, la Escritura está cargada de promesas, pero nosotros no podemos presionar a Dios para que Él cumpla las promesas. Porque yo hago una pregunta, ¿nosotros le cumpliremos las promesas a Dios? No, no les cumplimos las promesas a Dios. Hacemos promesas, pero no las cumplimos. Y a veces queremos que Dios cumpla sus promesas. Pero ya, hermanos amados, Dios ya cumplió la promesa principal de venir a esta tierra en forma humana, ¿cierto? Nacer de una mujer y pagar el precio del pecado. Lo que dijo Abraham se cumplió. Dios se proveyó de cordero para el holocausto. De sí mismo, ¿ve? Se proveyó de sí mismo un cordero para el holocausto. Y nosotros sabemos quién es ese cordero. Amén. Nosotros, por la revelación de la Escritura y por la misericordia de Dios que nos ha abierto el entendimiento, podemos entender que ese cordero no era cualquier personaje. Ese cordero era el Cristo que estaba profetizado por los antiguos, por los profetas. Jeremías, Isaías, Malaquías, todos los profetas profetizaron de una u otra manera de Cristo. Después de 400 años de silencio, donde Dios no habló una sola palabra por medio de los profetas a Israel, se cumplió la promesa. Y ese gran día, ¿cierto? Los ángeles dieron las buenas nuevas, ¿cierto? Cantando y diciendo, os damos... a ver, voy a leerlo mejor para que no... Esto está en el libro de Lucas. Dice, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un
ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿A qué venía? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no vino a hacer milagros, hermanos amados. Los milagros o las señales fueron parte de su ministerio, pero el objetivo final del Señor era salvar al hombre. Hoy día las iglesias, ¿cierto?, se inclinan siempre más a ver los milagros, ver las cosas que el Señor hizo, que son maravillosas. Las obras. Pero la obra magistral que el Señor hizo es salvarnos. Amén. Por eso, con eso, hermanos amados, nosotros tenemos todo. A lo mejor no tenemos salud, a lo mejor económicamente andamos al 3 y al 4, pero no importa. Lo ideal es que en nuestra mano Dios ha puesto la salvación de nuestra alma. ¿Ah? La promesa que hizo de generación en generación se cumplió. Vino el Cristo y padeció por nuestros pecados. ¿Le pegó en la cabeza al diablo? Sí, tal como se lo había profetizado. Le quitó todo el poderío que tenía, ¿sí? Porque Satanás tenía el gobierno, porque el hombre le había entregado todo el gobierno. Entonces era necesario que un hombre recuperase lo que al hombre se le había dado. Por eso que Jesús es llamado el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Ahí está cumplida, hermanas, la promesa, para que nosotros no tengamos duda. Todo el daño que el pecado le hizo al hombre, ahora en Cristo tiene el pago. Fíjese, tiene el pago. Por eso me gusta mucho la expresión que tiene Juan cuando habla de la sepultación del Señor, y dice que cuando en Juan dice que José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús para sepultarlo. ¿Y sabe dónde lo sepultaron? Dice la Escritura que había un sepulcro nuevo en un huerto. Y yo siempre he pensado, he dicho, bueno, ¿el hombre cayó dónde? En el huerto. Amén. Ahí Satanás derrotó al hombre en el huerto. ¿Pero dónde derrotó el Señor al diablo? En el huerto. Aleluya, esto nos debe causar gozo, hermano. Gozo en nuestra alma. Porque como Dios hace tan perfectas las cosas. El problema es que a veces nosotros estamos tan ocupados, tan afanados, hermano, en nuestras cosas, que no nos damos el tiempo para poner atención al Señor. Y nosotros debemos darnos ese tiempo, hermanas, de poner atención a las cosas del Señor. Esos detalles que están en la Escritura ahí no están, hermanos, por estar. Esto tiene que, hermanos, impulsar nuestra alma para seguir adelante, para no desmayar, para querer conocer más a nuestro amado. Como decía el libro de Cantar de los Cantares, aquella mujer, ¿cierto?, que se le había perdido el amado, decía: ¿habéis visto al que ama mi alma? Lo buscaba con pasión. Amén. Así también nosotros debemos buscar siempre a Dios, anhelar su presencia, no tomarlo en un sentido religioso. Si bien es cierto, hermanos, desde Constantino hasta acá históricamente, la iglesia la han hecho una institución estatal. ¿Sí? ¿Por qué se hicieron con la iglesia? Una institución estatal. Por eso que usted ve las iglesias, hermana, con esos regímenes, que en el fondo, si usted la compara con la iglesia primitiva, no tiene ninguna similitud. Ninguna. Y por eso vemos una iglesia adormecida, una iglesia institucional guiada
prácticamente por los hombres y no por Dios. ¿Mm? Entonces, la promesa se hizo y se cumplió. Dios vino y pagó el pecado del hombre. Ahí está la promesa. Ahora el hombre solamente tiene que entrar. Es tan fácil como eso. ¿Y cómo entra el hombre? La Escritura habla que el hombre entra por la fe. De ninguna otra manera. No por sus obras, no porque sea el mejorcito. No. La Escritura nos habla que nosotros entramos a esta gracia por la fe. Tenemos entrada por la fe, por haber creído. Pero ese haber creído, hermanos, debe hacerse notar en nuestras vidas. Sí, esa fe no tiene que ser una fe muerta. Tiene que ser una fe de verdad. Las mujeres en el antiguo tiempo que servían a Jesús, usted lo puede leer en el libro de Lucas, servían a Jesús, ellas eran mujeres entregadas, mujeres entregadas al Evangelio. No era como ahora, y perdónenme, hermanas amadas, con el tiempo ha ido decayendo el fervor femenino dentro de las iglesias. Es cierto que tal vez a veces hay mujeres que se han topado con maridos que son incrédulos, que son inconversos, que no les permiten ni siquiera a veces orar. Pero el Señor dijo que debemos ser sencillos como paloma y astutos como la serpiente. Amén. Debemos usar todos los medios que tengamos para estar con el Señor. Hoy día cualquier cosa nos aleja de Dios y es una pena. Pero si usted lo medita, por ejemplo, para buscar el bien terrenal, que es normal, nos afanamos. No escatimamos en fuerza. Si estamos enfermos, vamos igual. Vamos igual porque hay que traer el dinero, hay que traer el sustento, ¿o no? Por eso es que el libro de Proverbios habla de mujer virtuosa. que Él la hallará. Una mujer pujante, una mujer trabajadora, una mujer con convicción. Hoy día ha decaído eso en el pueblo de Dios. No solamente en las mujeres, en los varones igual. Se ha trastocado la gloria que Dios manifestó en nosotros, hermanas amadas. Porque Dios un día manifestó su gloria en nosotros, perdonándonos. Escuche bien, perdonándonos todos nuestros pecados. A Dios no le importó el pecado que usted tuviese. Usted a lo mejor abortó un hijo, no sé. A lo mejor y nombré un pecado grave. Pero Dios le perdonó ese pecado. Dios se lo perdonó, aunque hubiera sido grave. Entonces, ¿cómo actúo yo ahora? Por eso es que el Evangelio no es un conjunto de reglas. Haga esto otro, póngase así, póngase acá. No. Es de amor. Es de algo de reciprocidad. Así como Dios me amó a mí. Cuando yo entiendo, por eso es que partí enseñando primeramente con respecto al pecado. Porque si nosotros no, hermanas, si nosotros no entendemos la gravedad que tiene el pecado, nunca vamos a valorizar la gracia. Nunca la vamos a valorizar. ¿Por qué? Porque no entendemos la gravedad del pecado. Hoy día muchos murieron. Usted supo de un accidente que hubo aquí en Renca, entre Quilicura y Renca. Yo meditaba la de mañana, me dolía mi corazón mientras escuchaba la noticia. Que esa gente salió de sus casas a trabajar, no pensando que ahí se le terminaba su día. Y tal vez iban tocándole la bocina al camión para que se apurara un poco, no sé. Y ocurrió ese accidente y se terminó su día. Y a lo mejor se fueron sin Cristo. Y usted sabe lo que es irse sin Cristo. Es irse sin esperanza. Pero Dios hizo la promesa y la cumplió. Ahora es el hombre el que tiene que tomar la promesa. Por eso, hermanas,
No desechemos. No desechemos lo que Dios nos ha dado. Esforcémonos. Queda poco tiempo. Esforcémonos en la oración. Esforcémonos en la lectura de la palabra. Esforcémonos en congregarnos, en tener comunión. Desechemos las cosas mundanas. Aprendamos a perdonar, aprendamos a pedir perdón, aprendamos a vivir esta promesa, vivamos en esta promesa, que ya la mitad está cumplida. La segunda parte es lo más fácil. Ya se hizo lo mayor porque Cristo cargó el pecado. Y Dios desarrolló toda su justicia sobre ese tabernáculo. Toda la ira de Dios que le correspondía a usted y a mí cayó sobre ese cuerpo. Cristo fue crucificado en vergüenza, desnudo, no como lo presenta la iglesia romana. Él fue presentado desnudo en esa cruz. Lo mancillaron, se burlaron. Y después viene el juicio divino, la justicia de Dios sobre él por el pecado. Entonces, ¿por qué no valorizamos, hermanas, eso? ¿Por qué es más fuerte el placer? ¿Por qué es más fuerte lo terrenal cuando lo terrenal se acaba? Salomón expresa esta situación. Él lo tuvo todo. Sin embargo, habla de que todas esas cosas son vanidad. Aún nuestra propia vida es vanidad sin Dios. Debemos meditar. La promesa se hizo. La promesa se cumplió. Hoy día amamos más al marido, amamos más al hijo, amamos más al padre. Y el Señor dijo que el que no aborrece padre, madre, esposa, hijo y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mi esposa puede morir. Y se acabó. Mi hijo puede morir y se acabó. Es cierto que debemos amar a lo que tenemos. Pero el primer amor, la prioridad nuestra, si es que hemos entendido el perdón de Dios, debe ser Dios. No le digo que no ame a su esposo. Quiero que me entienda bien. Amén. Ahí no, ya no, el pastor está diciendo que no te... No. En el buen sentido de la palabra. Si mi esposa no quiere ir a buscar a Dios, no me impide a mí que yo vaya y busque a Dios. Si mi esposa no quiere orar conmigo, no me impide a mí que yo ore. Si mi esposo es inconverso, allá él, pero yo sirvo al Señor. Amén. Hermana, estamos en un estado de adormecimiento. Pero hemos visto en estas reuniones que hemos tenido cómo Dios ha ido cumpliendo lo prometido. Entonces le digo, hay muchos tipos de promesas. Promesa de futuro y esperanza, de presencia y fortaleza, provisión y cuidado, la promesa del Espíritu Santo, que maravillosa. Pero la promesa de salvación, Dios la cumplió. Dios te dijo que te iba a salvar y Él lo hizo. Dios dijo que iba a morir por nuestros pecados y que nos iba a pagar y Él lo hizo. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros hoy? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Hermana, la salvación es individual. A mí no me salva mi esposa. No. ¿Perdón, hermana? Amén. Qué bueno. Qué bueno. Pero amar con toda el alma, amar con todo el corazón, con toda la mente, nos dice algo. Porque el mismo apóstol Pablo dice que así como nosotros presentábamos nuestros miembros para el pecado, para la iniquidad, de esa misma manera, con esa misma fuerza, con esa misma astucia, debemos presentarnos para la justicia. Porque muchos dicen, no, es que no se puede, no, es que no tengo tiempo, no, es que... Hermano, cuando queríamos hacer lo malo, las arreglamos. Cuando nuestros padres no nos daban permiso de salir a jugar, lo salíamos por la reja, ¿o no? Nos saltábamos la reja. Y no importa que después viniera la salsa de palo, no importa, pero jugué lo que a mí me gustaba, estar detrás de un balón,
o estar con mis amigos o con mis amigas. Y después uno decía, total, lo comido, lo bailado, no me lo quita nadie, decía, en lo mundano, ¿o no? Pero hoy día se nos hace difícil servir al Señor. ¿Por qué? Si tenemos la palabra profética más segura, si tenemos su Espíritu Santo, si tenemos la salvación en nuestras manos, ¿por qué? Israel fue sacado de la esclavitud y llevado por 40 años. Escuche bien, 40 años. ¿Sabe cuántos años tuvo Israel esclavo? 400 años. Ellos no vivían cómodamente. Ellos era pura pan y agua y látigo. 400 años. Cuando Dios los salvó, los sacó con mano poderosa. Cruzaron el Mar Rojo. Vieron con sus ojos. Vieron esto. Dios los llevó por el desierto para probarlo. Sintieron hambre, empezaron a reclamar. Sintieron sed, empezaron a reclamar. No clamaron a Dios, sino que le reclamaron a Dios. Que es diferente, porque una cosa es clamar a Dios y la otra es reclamarle, echarle como decimos nosotros, echarle la guapiá al Señor. Sin embargo, Dios igual lo atendía. Pero veía a Dios lo que había en su corazón. Se desapareció Moisés 40 días y ¿sabe lo que hicieron? Un becerro. Un becerro. ¿Era el pago eso para Dios, no? ¿Se merecía el Señor ese pago, no? Entonces la pregunta es, ¿se merece el Señor que le sirvamos como hoy día le servimos? Respóndase usted. No me responda a mí. Claro, porque el que más ha hecho por tu vida es Dios. Ni tu padre, ni tu madre, lo que ellos hicieron fue tratar de llevarte por un camino recto. Pero lo que Jesús hizo, no lo haría ni tu padre ni tu madre. Jesús te perdonó. ¿Sí? Todos tus pecados. Por eso que el salmista dice, bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Él es que perdona todas tus iniquidades. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. Cuando nadie está, cuando tú estás sola, el que está a tu lado, contigo, es Jesús. Nadie más. Nadie más. Sí. Y hay que reconocerlo. El único que está siempre con nosotros es Jesús. Él lo prometió. Y él dijo, estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Que el Señor nos bendiga, hermanas, en esta tarde. Quedamos más que claros, yo creo que con la promesa cumplida. La próxima semana vamos a ver la ley. Y esto ustedes tienen que ir atesorándolo ahí en su corazón. E ir haciendo el comparativo para cuando lleguemos a la gracia. El pecado maldijo al hombre. Lo dejó en un estado calamitoso. Dios hizo la promesa y cumplió la promesa. Ahora viene la ley. Vamos a estudiar parte de la ley para que podamos entender, hermanos amados, vamos a volver a ver la gravedad del pecado, pero vamos a ver de qué nos salvó el Señor. Porque a veces no valorizamos lo que Dios hizo porque no entendemos. Porque no entendemos. ¿Sabe? Y termino con esto. Había un hombre que invitó al Señor a su casa. Un fariseo. Hizo una comida y lo invitó. Se dice históricamente que este hombre era Simón el leproso. Que Dios lo había sanado de lepra a este hombre. Y este hombre en gratitud invitó al Señor.
pero lo invitó no por gratitud en el fondo, porque lo invitó por cumplir. Y este hombre hizo una comida y de repente irrumpió en la casa de él una mujer. Y esta mujer se arrodilló y empezó a llorar y a besar los pies del Señor. Y el fariseo dijo dentro de sí, o sea, lo pensó, no lo dijo, lo pensó. Dijo, si este fuera profeta, refiriéndose a Cristo, sabría quién y qué clase de mujer es la que tiene a sus pies, que es pecadora. Es pecadora. Jesús le dijo, Simón le dijo, quiero hacerte una pregunta. Di, maestro. Había un hombre que tenía 2 deudores. Uno debía 500 y otro debía 50 denarios. No quiere decir que hay escala valórica en el pecado es pecado. Pero Jesús pone este ejemplo para hacer pensar a este hombre. Porque hay algunos que se creen más justos que otros. Porque hacen menos pecado, supuestamente. No, el pecado, usted va a saltar un banco, se lleva un peso del banco o se lleva millones, es un robo. Es un robo. Se llevó un peso del banco, no era suyo. Entonces este hombre le dijo, Jesús le pregunta, y a los 2 se le perdonó la deuda. ¿Cuál de los 2 ama más? Y él le dijo, al que más se le perdona. Simón le dijo, rectamente ha juzgado. ¿Ve esta mujer? Le dijo. Esta mujer que está aquí. Entré a tu casa, no diste agua para mis pies. Porque por lo general, cuando venía una visita grata, se le recibía. ¿Y cuál era la manera de darle la bienvenida? Primeramente, lavándole los pies. El esclavo de la casa le lavaba los pies. No me diste agua para mis pies. Y esta mujer con sus lágrimas lo ha lavado. Y con sus cabellos lo ha enjugado. No me diste beso, porque eso también, el ósculo santo, ¿cierto? Era normal en la bienvenida. No me diste beso. Y esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Por tanto, te digo, los muchos pecados le son perdonados. Usted sabe, y yo sé, de dónde me sacó el Señor. Usted sabe cuánto Dios le perdonó. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Yo sé de dónde, de la miseria que Dios me sacó. Y no estoy hablando de una miseria económica. Estoy hablando de una miseria espiritual. Sí. Y en eso estoy muy agradecido como hombre del Señor por lo que Él ha hecho. Por mi vida. Y por eso no me voy a cansar de servirlo. Con grado o sin grado me da lo mismo. Mi gratitud es porque entiendo lo que el Señor hizo por mí. Usted sabe cuánto Dios le perdonó. Usted fue a las aguas un día. De hecho, ayer estuve en la piscina donde los bauticé a algunos de los que están presentes. Ayer estuve ahí y recordé el bautismo que hicimos en la piscina temperada y recordé el bautismo que hicimos en la piscina de atrás, al aire libre. Y quiero decirle que no me dio alegría, me dio mucha pena por algunos. Pero Dios quiera que podamos meditar qué es lo que estamos haciendo con nuestra salvación. El mundo es atractivo, es muy atractivo, no lo niego. Pero sabe, el mundo nos llena. El mundo nos satisface la necesidad que usted y yo tenemos en nuestra alma. Jesús lo llena todo. Amén. Jesús lo llena todo. Bien, hermanas, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguien que quedó con duda? Hermana Rosa Cristina. Amén. Mi hermana Brigitte. Te escuché re poco, hermana Rosa Cristina.
Hermana Brigitte. Muy bonita enseñanza. Bueno, para la gloria del Señor, lo importante es aplicarla. Nota la palabra. Amén. Que Dios le bendiga. Mi hermana Daniela Ramade, Dios le bendiga. Pucha, perdón, llegué al final. Pero llegó, Llegué. pero llegó. Bueno, la esperamos el sábado, con la ayuda del Señor. Bien, hermana, se me fue la hermana Catherine. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y no se olviden, el jueves a las 9, pues. ¿Ya? Dígame. Abre fuerte nomás, abre fuerte que no. Ah, ¿No me escucha? te escucha bajito. No sé si es mi equipo o no sé. A lo mejor en mi teléfono. Ya. ¿Qué me decía? Que me encantó la palabra de hoy y la del otro día también, para hermosa, bueno. Toda la palabra siempre es para ti, para hacernos recapacitar y entender. Amén. Siempre es, Que me encanta. siempre es buena la palabra del Señor, siempre. Amén. Es como la medicina para nuestra alma. Por eso no dejen de leerla, no dejen de estudiarla. En familia, a sola, no dejen de abrir la Escritura y siempre, con mucha humildad, pedirle a Dios entendimiento. Y cuando el entendimiento venga a ustedes, nunca se ensorbezcan. Manténganse siempre humildes. Mientras más sepan, mientras más conozcan de Dios, más chicos somos. No somos grandes, somos más chiquititos, porque entendemos la grandeza de nuestro Dios y que nosotros somos menos que un punto. Como dice el salmista, menos que la nada. Oremos a nuestro Dios. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza de este día. Gracias porque tú eres fiel, Señor amado. Y tus promesas se han hecho patéticas en nuestra vida, Señor amado. Patentes. Y las tenemos, Señor, en nuestra vida. Gracias por mis hermanas que el día de hoy se han reunido, Señor amado, para oír la enseñanza de tus labios, Padre Celestial. Ayúdanos a aplicarla y a entender lo grande que eres tú, Señor, para nosotros. Señor, gracias. Y bendice a tu pueblo. Bendice a mis hermanas que faltaron el día de hoy, para que el próximo jueves, Señor amado, podamos estar todos juntos, reunidos, Señor amado, y aprendiendo una vez más de tu palabra. Gracias por impartirnos de ella, Señor amado, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, que Dios les bendiga, hermana. Nos vemos el jueves. Amén. Si hay preguntas, no, mándenla ahí al WhatsApp, ya, para que podamos compartir y conversar de la Escritura. Amén. Bendiciones. Hasta mañana, los que están en la oración. Mañana nos encontramos una vez más en la oración a las 10 de la noche. Amén. Bendiciones. Amén. Jesús les bendiga. Que estén bien. Bendiciones. Chao.
fama y celebridad, rasguñaba mi mano, tratando de alcanzar lo que podría lograr.